Estamos con Gabriela Vinchetti. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Roberto. A ver, empecemos a una primera reflexión de lo que ocurrió. Lo primero que me parece interesante es el tema de la precisión, de hablar de estos temas con precisión y con rigurosidad, con seriedad, porque son temas que también, como dijo la presidenta, y coincido con ella, cuando uno a la violencia la ataca con violencia, digamos, y es una rueda así que no termina nunca, la cosa crece inevitablemente. Entonces me parece que hay que hablar con mucha seriedad y no pensar que cuando uno va a tocar una sola de las variables que tienen que ver con la inseguridad, va a mejorar todo, ¿no? Porque eso son fantasías que después también terminan con otra frustración de la gente. Así que en ese sentido coincido con vos en eso. Me parece que hay, como en todos estos temas que son temas sociales, mucha complejidad. La primera es que el tema de la inseguridad tiene básicamente una cuestión de visión de futuro en las personas que ingresan en el delito organizado o en el delito pesado, que es la situación de no saber cómo desarrollar la vida, ¿no? Y los sueños que uno tiene. Y si va a ser posible eso en la sociedad en la que se vive. Entonces, ahí hay mucha carne de cañón para los personajes pesados del delito, sí, que toman a estos chicos desde jóvenes y los ingresan en este tipo de actividades con mayor violencia cada vez por el tema también de la vinculación con las drogas, ¿no? Esto lo vivimos en casi todas, claro, las sociedades latinoamericanas y las sociedades también desarrolladas. En los países desarrollados pasa lo mismo. Ahora, por eso digo, como es un tema complejo, es un tema que hay que mirarlo desde la educación, desde las políticas sociales, qué tipo de políticas sociales vamos a hacer, si vamos a hacer políticas sociales que en una primera instancia contengan la situación de emergencia, pero que luego traten de generar en las personas la posibilidad de salida laboral y exactamente, y de hacerse cargo de su propia vida y a partir de allí no tener que depender del Estado ni de ninguna política social, al contrario. Tenemos que también verlo desde el punto de vista educación, políticas sociales, desde el punto de vista de la fuerza de seguridad, como vos dijiste, también hay que mirar las policías y hay que ver la fuerza de seguridad, cómo se constituye, cómo se forman, qué equipamientos tienen, qué profesionalismo tienen para atacar el delito. La justicia, fundamental, la sensación de independencia de la justicia para una sociedad es fundamental y también, agrego yo, tema que me parece trascendente, la ejemplaridad de los dirigentes. Si vos tenés modelos dirigenciales en una sociedad que son ejemplares desde muchos puntos de vista, eso también hace un derrame en la sociedad positivo y constructivo, ¿no? Entonces son muchas las cosas, y no porque toquemos una norma, porque toquemos un artículo, un código, o porque pongamos más policías en un lugar, eso soluciona el problema. Todas estas cosas juntas hay que mirarlas y hacer un plan que sea integral, ¿no? Un tema que yo tocaba recién y es el de las cárceles. Hay pocos países en donde se invierte en cárceles. Y digo, quizás sea porque los políticos piensan que no se ve, porque la verdad es que es muy poco lo que entramos a las cárceles, y cuando entramos mucho no le importa a la gente cómo viven los que están en la cárcel. Sí, lamentablemente. Pero si fueran lugares de rehabilitación, ¿no sería un punto que ayudaría? Absolutamente. Yo creo que hoy tenemos el peor de los escenarios, porque tenemos un sistema carcelario que, como vos decís, está como oculto de la sociedad. Yo me he dedicado durante un tiempo a recorrer cárceles, especialmente pensando en eso, en la posibilidad que tenemos de que no solo los que son condenados vayan a la cárcel y aquellos que tienen que estar condenados realmente lo sean, porque hoy tenemos muy poca condena sobre el delito en la Argentina. Las estadísticas, yo no soy especialista en el tema, pero hablo bastante con Eugenio Bursaco, que es uno de nuestros especialistas en el tema en el PRO, y 6 de cada 1000 delitos son condenados hoy, realmente tienen condena efectiva en la Argentina, con lo cual es muy baja la tasa de condena. Pero la verdad es que el sistema carcelario en la Argentina está como en una situación de también de círculo vicioso con el delito. Claro. Porque es imposible que pensando, digamos, en esas cárceles o que entrando a esas cárceles alguien pueda rehabilitarse y pensar que su conducta ha sido mala para la sociedad. Todo lo contrario. Esas cosas que hemos escuchado en los últimos tiempos de los celulares en las cárceles y los secuestros armados desde las cárceles. Yo ahora tengo un proyecto que estoy ingresando en la Cámara de Senadores justamente para tratar ese tema. Lo estamos terminando de hacer en mi despacho con los asesores y con algunos especialistas en seguridad.
para tratar de que esas cosas no aceleren más el delito, pero lo cierto es que el problema es bastante más de fondo, que es que las cárceles tienen que ser lugares de rehabilitación, y no porque pongamos una sede universitaria o porque pongamos alguna escuela de formación de alguna carrera terciaria nos va a ayudar. Todo tiene que ser. Vos fíjate, cuando vos entrás al pabellón en Olmos, al pabellón donde están los evangélicos manejando el pabellón, es impresionante lo que uno encuentra en relación con lo que son los otros pabellones. En el mismo lugar geográfico, están pegaditos un pabellón al lado del otro. Uno entra y encuentra un nivel de contención y de trabajo sobre esa gente que está muy ligado al ejemplo de de las personas que forman parte del equipo de la penitenciaría. Uno de los directores de ese pabellón, fíjate la vocación de esa persona, no era policía, se metió a estudiar la carrera policial para poder entrar al sistema penitenciario y ser uno de los directores de la cárcel, para poder trabajar y mostrar que trabajando con la gente desde otro lugar se puede transformar vidas. Y la verdad es que se transforman vidas. Uno entra allí y encuentra a personas trabajando con el cuero, haciendo guantes para los albañiles, por ejemplo, para la gente que trabaja en la construcción, y están trabajando con armas, o sea, armas blancas, porque en el fondo son cuchillitos, cosas. Han sido personas que han cometido delitos pesados y sin embargo son personas que están totalmente transformadas. ¿Por qué? Porque hubo un abordaje integral a la persona, se le dio afecto, se le dio estudios, se le dio contención, se le mostró otra manera de vivir, y de golpe esa persona está realmente rehabilitada. ¿Cuántos tenemos así? Muy poquitos. En la ciudad de Buenos Aires, ¿usted tienen estadísticas de que está creciendo, fuerte, de que se mantiene el delito? La verdad es que lamentablemente en Argentina discutimos cifras también, sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Además de que en general no siempre denunciamos. Por eso te digo, tenemos pocas cifras. ¿Por qué? Porque en realidad, como no hay, digamos, cultura de la denuncia en el tema del delito. A ver, pero si te roban y te pegan un tiro, nos enteramos. Por supuesto, y por eso te decía que hay... No, por eso, a ver, me parece que las estadísticas a nivel, se hacen a nivel nacional, porque nosotros a nivel de la policía de la metropolitana estamos constituyendo recién ahora las estadísticas de la ciudad, pero con muy poco, digamos, abordaje general, porque pero sobre tenemos su ciudad algunas... deben saber cómo, por supuesto, en algunas comunas estamos trabajando con la policía, y lo que te iba a decir recién es que la policía metropolitana, en las comunas donde está, por la proximidad de esa policía con la gente, se genera una situación de seguridad mayor, porque como la policía está caminando con los chicos a la escuela, porque está tratando de patrullar todo el tiempo las cuadras de esa comuna, y digamos, si el delincuente sabe que la policía está presente y la ve, y están en las esquinas y recorren los comercios, y entonces esas situaciones que nos da que en aquellas comunas donde está la metropolitana el delito ha bajado sustancialmente, y la gente siente además que tiene mucho más seguridad. Ahora, Gabriela, es raro escuchar a un político que dice que la inseguridad ha bajado aunque sea en un barrio. Pero quiero decirte algo. Que no es en todos lados. No, pero lo que quiero decirte es algo. Eso igual es muy débil, porque la inseguridad es definitivamente un tema de la nación argentina. Si vos podés tener por ahí un barrio durante un tiempo, porque lograste más presencia policial, bajando el nivel de inseguridad en ese lugar, no es sostenible en el tiempo, ni es una cosa que tampoco sea muy equitativa, siendo que en el otro barrio, porque no tenés la cantidad de policías necesarios, tenés mucho más inseguridad. Entonces lo que digo es, el tema de la inseguridad es definitivamente un tema integral en el cual la nación, las provincias y los municipios tienen que trabajar en conjunto. Porque si no, vas a tener algún lugar donde pudiste poner más policía, un poquito más cuidado que otro lugar, pero es de una inequidad y de una injusticia absoluta, porque eso, digamos, ¿quién lo decide? O sea, es absolutamente aleatorio. Ahora, volviendo al hecho actual, ¿qué hacemos para que no se repitan los linchamientos?
Yo creo que hay que trabajar, como te decía, hay que trabajar un plan integral de seguridad nacional. Yo creo que sería muy bueno y lo venimos reclamando hace mucho tiempo. Y creo que hay muchos políticos diciendo esto desde hace tiempo en distintos partidos. Nosotros lo hemos sostenido coherentemente desde que iniciamos nuestra vida en la política argentina, que sería muy interesante que el gobierno nacional, interesante e imprescindible que el gobierno nacional convocara a un trabajo conjunto a las provincias y a los municipios. Los municipios grandes tienen mucho problema de inseguridad, tal vez más que los municipios chicos, a pesar de que los municipios chicos también hoy, como mi pueblo, La Prida, por ejemplo, donde yo nací, han crecido los niveles de inseguridad en relación con lo que eran mi vida antes. Obviamente, teníamos los coches abiertos, las casas abiertas, etcétera. Entonces, yo diría, primer tema, convocatoria nacional a trabajar en conjunto. Segundo tema, convocatoria regional. Nosotros tenemos que trabajar los temas de narcotráfico, por ejemplo, que son uno de los tipos de delitos pesados que tiene la Argentina hoy metidos en su sociedad, con la región. No podemos trabajarlo solitos la nación argentina, porque son temas que atraviesan fronteras. ¿Cómo lo hizo Colombia? Colombia es un buen caso de bajada de delito entre los países que vos nombrabas, que son países desarrollados. Es tan alto que lo bajó y sigue siendo alto, pero es cierto que lo bajó. Pero lo bajó mucho, entonces, y lo bajó desde un lugar... Otra vez, delito pesado. Sí. Estábamos en una situación de guerra civil enorme, narcotráfico, cosas, un estado paralelo. Había lugares del país que no tenían ninguna posibilidad de que el Estado estuviera presente. Bueno, esa situación, ¿cómo se hizo? Se hizo desde lo nacional, en trabajo con los municipios grandes y en trabajo con las provincias. Si no, no se puede hacer. Si no, te va a pasar esto, de que donde vos pongas un poquito más de policía y logres tener un poco más de presencia, vas a bajar, pero después se te va a subir en el otro lado, porque el delincuente se va a ir al lugar donde tenga menos policía o menos seguridad, digamos, para la población y va a aparecer ahí. Entonces, primero es un tema integral a nivel nacional, trabajo de todos los niveles. Segundo, es un tema, como te decía, de ejemplaridad. Me parece que los dirigentes tienen que ser rigurosos cuando hablan, tienen que ser serios en este tema. Tercero, tenemos que trabajar mucho sobre el tema de la justicia. Basta de pensar que porque yo llego, los jueces me tienen que responder a mí. Los jueces tienen que responder a la ciudadanía, tienen que responderle al argentino, no tienen que responderle a los políticos de turno. Cuarto lugar, tenemos que trabajar sobre los espacios públicos. Vos sabés que en las grandes ciudades se trabaja iluminando, recuperando plazas, recuperando parques, recuperando calles, haciendo urbanización en las villas. Ese trabajo urbano hay que hacerlo de una manera muy intensa. Y si nosotros juntamos todas estas cosas, la calidad de los dirigentes, juntamos la educación, juntamos una educación más cívica, no tanto contenido de historia, geografía, fantástico, eso está muy bien, pero también cómo me comporto con el vecino, a qué hora saco la basura, cómo hago para manejar, cómo trato de no tirarle el auto encima, el otro. Entonces, sí de la educación, sí de los distintos niveles, nación, provincia, ciudades, sí la intervención urbana, sí a la justicia independiente, sí todas estas cosas. Y además, como vos dijiste, un periodismo serio también, porque tenemos a veces periodismos extremos, ¿no? Unos que defienden muy exageradamente al delincuente, que me parece que también tiene que tener una condena social, porque si no la gente dice, bueno, es lo mismo hacer las cosas bien que mal. Y extremadamente al otro que dice, hay que matarlos a todos porque robaron y si no hay justicia yo voy y lo voy a reventar. Digo, me parece que hay un medio que es un Estado presente, que es un Estado activo y los políticos trabajando en conjunto. Eso me parece que es trascendente. Muchas gracias. Gracias a vos.